Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Worlds Across Spanish Podcast. Un podcast de español en español para aprender español, donde 3 nativos estarán hablando en español real acerca de temas relevantes para ti, aprendiz de la lengua. Hoy vamos a hablar sobre el aprendizaje de idiomas usando podcast. ¿Es posible aprender español solo usando podcast? Vamos. Bueno, hoy como siempre, hoy le damos la bienvenida, hoy regresa nuestra compañera, amiga y cofundadora de Worlds Across, Vicky Sánchez. He vuelto, espero que me hayan extrañado. Sí. ¿Sí? Mira, Vicky, ¿qué tal? ¿Escuchaste muchos podcasts en el viaje? No, really. De verdad que Wow. no. ¿En el avión algo? Nada. Es que yo no escucho podcast. Vamos a entrar con esto porque ya sé que ustedes De van partida. De partida. Yo no escucho podcast. Tampoco escucho este podcast. Está mal. Es que me da cringe. Pero sí, tengo un problema. No me gusta escuchar podcast porque siento que, o sea, sí me puede gustar, pero tengo que estarlo haciendo solo eso. Claro. Incluso en el avión lo pude haber hecho porque no tenía más nada y solo necesitaba escucharlo. Pero no estoy, o sea, no sigo una cuenta de podcast, o sea, Una cuenta de podcast, ¿ves? podcast.com. No sé ni siquiera cómo funciona. No tengo podcast Entiendo. que escuche. Igual del otro lado de la mesa, le damos la bienvenida al fanático de los podcasts, al rey de la escucha de podcast. ¿Cómo estás, Oz? ¿Todo bien? Muy bien. Contento de que estemos hablando de este tema. Me encanta. Eres gran fan, ¿no? Sí, súper fan. Igual que tú, nos compartimos la muchos verdad que podcasts. Sí. Igual con Franco también. Sí. Amantes de diferentes géneros del podcast. Sí. Creo que... Bueno, pero hay 2 puntos claros en esta mesa. Eso va a estar interesante. Ahora vamos a darle el approach, la perspectiva de si realmente se puede aprender solo escuchando podcast. Y podemos partir de ahí, ¿no? Bueno, empezando porque... A ver, para el que no sepa qué es un podcast es originalmente un formato de audio, el reemplazante de lo que antes eran los programas de radio, aunque no son en vivo. Ahora se usa mucho el video podcast también. Normalmente son de temas particulares, específicos. Tal vez hay no personas tengo, que nos están escuchando que nunca escucharon la radio, ¿no? Nunca, tal vez... ¿te imaginas? Jóvenes, ¿no? Porque estas nuevas generaciones, si tienes 20... ¿Será? Es posible que no hayas conocido un programa de radio tradicional. Se perdieron la romántica. Sí. Muy bien, eco. Sí, pero un buen punto. Pero sí, puede ser que mucha gente no haya escuchado radio. Igualmente, es como un reemplazante natural, puede ser. O un complemento. Yo creo que la radio no ha muerto. Puede ser. Pero tal vez los programas de variedades y de noticias están migrando un poquito más al formato streaming. Y el formato de entrevistas está migrando más a podcast, tal vez. Pero al final creo que se complementan. Sí, Todavía existe la radio. Puede ser, sí, totalmente. Datos generales. El primer podcast. Juan está enredado. Mira, Algo me pasa hoy. 4 veces grabamos el intro. Perdonarán. Pero el primer podcast se grabó, o más bien salió en octubre de 2004. Ya tiene tiempo. Aunque antes no eran muy populares. Recuerdo que estaba la El aplicación... primer podcast en español, En español, ¿no? en Puede español. que los podcasts hayan empezado antes. Seguramente. 4.42 millones de podcasts en el mundo. Y Vicky no escucha ninguno. Sí. Pero en algún momento escuché los Es verdad. podcasts de Duolingo y si estamos hablando de idiomas, Va a yo estar dije, voy con el francés y los podcasts. Y estaba cool, me gustaba. No sé. Ni siquiera escuchaste, Vicky, un podcast por ahí muy famoso de aprendizaje de español y de la cultura latina que se llama Latineando. Ni siquiera escuchaste ese. Bien, empezó el bullying hacia Juan. Venga que les tengo la premisa. Juan tenía un podcast previo a el Worlds Across Spanish Podcast y se llamaba Latineando y era patético. No, mentira. Juzguen ustedes mismos. No lo busquen. Dejen el link acá, por favor. No lo busquen. Latineando. No. La verdad yo lo escuché unos 3 3 capítulos. 3 episodios de nuestro querido Juan. Y es muy loco porque tú también lo estabas enfocando a
una audiencia similar a esta, ¿no? Sí, Personas sí, interesadas en aprender sobre la cultura latinoamericana y aprender también algo de español en En el el mismo proceso. tiempo. Sí, solo que fue difícil. Realmente no tenía experiencia, pero me gustaba. Realmente creo que siempre me ha llamado la atención como... Escuchar el sonido de tu propia voz. No, porque no lo escuchaba y se pueden dar cuenta que no lo escuchaba porque el audio era horrible. Pero bueno, es lo que es. Entonces, es parte de esos 4.42 millones de podcasts, ¿no? Pero respondiendo a Osmel, no, nunca escuché Latineando, por más de que éramos tan amigos, sí, no pude. Ahí va, miren la clase de amistad, ¿no? Ojo, Pero que ojo. siempre te apoyé. Claro que no. El apoyo viene de diferentes formas. Son casi 60 millones de oyentes en el mundo, ¿no? Imagino mensuales. Eso es una cantidad absurda. Muy loco, muy loco. Y una gran parte de esas personas que están escuchando para educación, por ejemplo. Particularmente a mí me encanta escuchar para podcasts de educación sobre negocios, Sí. sobre idiomas. Escucho podcasts para aprender portugués. Y justamente es el 7º género más importante, el de educación. Seguramente dentro de los de educación, muy arriba debe estar también esto de aprender Idiomas. español o idiomas con Comprehensible Input o con otras categorías o tipos de podcast para aprender idiomas, como por ejemplo Language Transfer. Sí. Está el caso de Coffee Break, Sí, Coffee Break es bueno. es muy bueno, donde, bueno, tal vez empiezan hablando español y te están explicando cosas para aprender inglés, aprender a saludar en inglés. Es muy, muy interesante esa categoría también. Ahí va yo, porque estamos hablando y nuestra pregunta inicial es si se puede aprender español, sí, solo escuchando podcast, y ahí a mí me genera primero mucha duda porque me lo imagino como 100% en el idioma objetivo de una vez. Entonces, pensándolo en un idioma raro, digamos, japonés. Si yo empiezo escuchando japonés sin contexto, así sea lo más lento posible, hablando un poco del comprehensible input, no entendería nada tampoco. Entonces me genera la duda, ¿cómo puedes empezar, como dar esos primeros pasos en el idioma con un podcast? Me parece difícil. ¿Cómo la ven? Sí, también creo que depende de qué tipo de aprendiz eres, si complementas el podcast, formato audio, quizás con refuerzo visual, sobre todo cuando estás iniciando, aunque ahí siendo bastante como picky o bastante cerrado. Quisquilloso, un podcast formato audio inicialmente. Yo creo que va mucho por lo que tú dices, lo del tipo de Sí. estudiante que eres. ¿Por qué lo dices? ¿Cómo lo Porque, ves? por ejemplo, si eres alguien súper estructurado, que le gusta conocer la teoría, lo conceptual, te gustaría tal vez un formato de language transfer, ¿no? Donde te explique, por ejemplo, Sí. desglosan, hay un diálogo en el medio del podcast en el idioma target y después lo desglosan y, bueno, aquí dijo esto y Sí. usó el presente simple, ¿no? Pero si eres alguien que tienes mayor tolerancia a la ambigüedad y no te importa no entender el 100% del mensaje, pero que quieres la inmersión y rodearte del idioma objetivo, pues estás bien con escuchar diferentes tipos de podcasts que no necesariamente están orientados a aprendices del idioma. Por ejemplo, si ya eres un estudiante intermedio, puedes empezar a consumir ya podcasts de variedades, de deportes, de videojuegos. Ahí, sí, creo que yo puedo también, por ejemplo, yo para practicar mi francés uso Easy French, gran podcast, de verdad, todo en francés, sobre temas que uno puede escuchar, y creo que puede ser una muy buena ventaja del podcast que prácticamente no te quedas sin contenido, ¿no? Si es un podcast que está dedicado a eso. A mí me encanta porque son temas... Hay muchísimo contenido de diversos temas. Me encanta ese tipo de podcast. Yo escuché también mucho el de Duolingo. Me molestó que dejaron de hacerlos. Las historias en francés estaban buenas porque eran buenas historias, eran interesantes. No tan buenas como Español al Vuelo, que por cierto vamos a dejar el link en la descripción. Y voy a aprovechar este momento para decirles que tenemos una sorpresa, un anuncio especial. Así. Ojo,
a final... Random, ahí en la mitad un comentario que... porque me acordé. Al final del episodio vamos a hacer una revelación. Sorpresa. Ojo. Pero bueno, sí. Hablando en este caso, Easy French o Coffee Break, son dos tipos de podcast diferentes, pero que a mí me funcionaron ambos. O sea, me encantan los dos. No sé, obviamente influye mucho mi etapa del aprendizaje. Ya estoy en un nivel más o menos avanzado en francés. No sé cómo me sentiría. No sé cómo me sentiría empezando con el ejemplo que puso Vicky, ¿no? En japonés, cero, from scratch, solo formato podcast. Raro. Puede ser Para un mí poquito un poco raro. raro. Puede ser, pero habrá que probarlo, ¿no? Y muchos de nuestros estudiantes comenzaron así en español. Claro, claro. También hay que pensar, digamos, cómo están adoptando el podcast en su proceso de aprendizaje. Lo están adoptando como algo para, digamos, Complementar. para complementar, porque ahí valdría mucho la pena de Sí. que simplemente sea inmersión, ¿no? No necesitas otro tipo de podcast necesariamente porque tal vez estás tomando clases o estás haciendo otra cosa, ¿no? Sí, yo creo que la persona que venga viendo nuestro podcast desde hace un tiempo sabe que vamos a argumentar esto. O sea, siempre hemos dicho que no puedes irte con una sola cosa y esperar que ya con eso Sí. venga todo el aprendizaje. Sí, y el podcast sería solamente input. No tienes ese feedback, no vas Claro. a tener correcciones. Entonces ya por ahí matamos la teoría, creo, y creo que deberíamos estar de acuerdo, de que puedes solo con podcast aprender un idioma. Tú dices no. Ya ahí yo la mato. Ok, tú. Uy. Un poco agresivo, pero ok. La mato. Pero... Ok, Tú- digan No, qué piensan. yo creo que tal vez sí lo puedes aprender. Yo creo que definitivamente sí lo puedes aprender con solo formato podcast. Lo que no puedes alcanzar muy probablemente es un nivel fluido y conversacional y no te puedes preparar con todo el, digamos, la serie de habilidades que necesitas para comunicarte en ese idioma. Es decir, no vas a poder hablar de la mejor manera porque tal vez si escuchaste podcast durante 2, 3 años y tienes un conocimiento amplio y aprendiste el idioma, tal vez no vas a tener tanta fluidez o soltura o confianza al hablar, ¿no? Al hacer esa producción oral. Entonces, definitivamente, yo creo que sí puedes aprender solo con podcast si los eliges muy bien y se les dedica mucho tiempo, pero creo que vas a necesitar muchas otras cosas más para no cometer errores gramaticales, por ejemplo. Claro. Hay errores muy específicos que son difíciles de no cometer, de evitar Sí. si solamente aprendiste por podcast. Y tampoco vas a tener confianza tal vez al hablar porque es algo que necesitas hacer con nativos y que tengas ese feedback, ¿no? Ok, entonces ahí es cómo estamos, cuál es el significado que le damos al aprender, porque sería Sí. más entender un idioma. Yo Ah. podría entenderlo a punta de podcast. Es que depende, porque si trabajáramos en un ambiente hipercontrolado, donde el primer approach que tienes, el primer acercamiento que tienes a la lengua, a esta lengua objetivo, sea a través de un podcast, puede que sea muy complicado, porque las historias que he grabado con estudiantes, que muchos de ellos han aprendido con Comprehensible Input, siempre hay algo previo. Aunque ese algo previo haya sido frustrante. Pero hay awareness, hay conciencia, ahí se sabe algo de la estructura, hay frustración y se procede a trabajar con el input, ¿no? Sería interesante ver cómo partiendo de la absoluta nada, si se pudiera hacer, o que incluso si emocionalmente pudiera ser hiper complicado. Eso sería interesante. Yo creo que se puede, con podcast, se puede alcanzar cierto nivel, pero de nuevo, obviamente ustedes lo saben, para llevarlo a cierto nivel, al nivel que ustedes quieren para comunicarse en vida real, necesitan hey, Worlds Across, vayan y tomen una clase gratuita que están esperando. Bien, y obviamente nos encanta que se unan a Worlds Across a tomar clases, pero si en este momento no puedes, yo creo que definitivamente mantenerte escuchando podcast vale la pena. Va a ayudar. Sí. Ya saben, soy team de que sí puedes aprender Team Podcast. solamente con podcast. Así que, o sea, vamos a hablar de otros beneficios que trae el podcast, porque Sí. creo que vale la pena mencionarlo. La accesibilidad hoy en día es
de verdad es como que un par de taps en tu teléfono. Fácil. Y tienes un universo o sea, un catálogo de muchos temas, Sí. velocidades, no sé cuántos podcasts hay de aprendizaje de español, pero hay demasiado. Pueden escuchar en el auto. Muchos de nuestros estudiantes sé que escuchan incluso este podcast, ojo, en el auto. No me acuerdo quién me lo dijo y sí. Saludos a todos aquellos que están en su auto ahora yendo a su laburo, yendo a su casa. Están en el tráfico. Es ¡No! como, yo siento que yo podría escuchar podcast en el auto. Sí. El problema buen es que lugar. no tengo un... Bueno, es que no sé ni siquiera... No, sí podría, pero mi problema es que yo siento que si estoy escuchando un podcast, necesito prestar toda mi atención al podcast. Entonces, Claro. no lo puedo escuchar solamente, necesitaría el video como para no quedarme ahí parada mirando al vacío, escuchando un podcast. Me O quedé sea, estacionando el carro. Porque el multitasking no me funciona. Así esté lavando platos. Y escuchar música. Sí puedo, o sea, pero tampoco soy la más fan. Yo por lo menos vengo al trabajo en silencio. En bus y vengo en silencio. Wow. Vengo escuchando mis pensamientos Es un poco que creepy. son bien ruidosos. Dios. No, en serio, pero es eso, es porque siento que necesito prestar mucha atención. Vicky en y el si bus. no escucho y tengo que estar retrocediendo, como, ya, no entendí, me perdí. No sé, porque Wow. mi cerebro no funciona a ese nivel. Pero igual le veo los beneficios, o sea, 100% veo que está buenísimo, que hay muchísimos temas en la variedad, en que puedes hacer, quien no sea como yo, puede hacer ese multitasking y aprovechar más el tiempo. Aprender diferentes acentos también, ¿no? Sí. Eso está súper Mucha bueno. variedad en términos de regionalismo, ¿no? Es bien interesante. Hablando también un poquito de que son mucho más auténticos que los productos que se hacían hace 10, 15 años, ¿no? O Porque conversaciones pregrabadas. O tal vez el otro día estábamos hablando de las telenovelas, ¿no? Y si bien te da muchas cosas auténticas la telenovela, pues no se improvisa nada en la telenovela. En No. cambio, en un podcast tú puedes aprender cómo son las reacciones más naturales de nativos, ¿no? Totalmente. Como esta improvisación en este momento, Vicky nos va a dar el anuncio oficial de la sorpresa Worlds Across. ¡Ojo! Bueno, ¿están listos? La sorpresa... ¡Ya! Listo. Listo. ¿Estamos listos? Ok, la sorpresa es que vamos a tener un nuevo bebé, Worlds Across. ¿Qué? ¿Cómo así? Sí, y pronto, porque ya tenemos 7 meses de embarazo. ¡Wow! Wow. Así que, bueno, estamos nerviosos, estamos emocionados, pero se viene Santiago. Muy Santiago bien. González. Vicky y Nacho, papás de Santiago González. Ey, que Sí, un sí, nuevo ¿no? tutor en Worlds Across. Guardamos el secreto muy bien porque la barriga no se veía en esta posición. Para los que nos ven en YouTube, sí. Ahora tienen que retroceder en los capítulos a ver si se notaba Sí la se nota. barriga. Ahora sí se nota. Si alguien lo notó, déjenlo en los comentarios. Decía, yo sabía que estaba embarazada. Quizás por la cara. Ey, hay gente que dice que uno tiene cara de Cara de embarazo. Sí, sí, Sí. lo he escuchado. Pero bueno, señores, si tienen algún podcast que quieran recomendar a la comunidad que les haya servido, además de, obviamente, el Worlds Across Spanish Podcast y, obviamente, Español al Vuelo, déjenlo en los comentarios, recomienden, den sus opiniones un poco. Si les ha servido, quizás alguno de ustedes ha aprendido solo escuchando podcast. ¡Ey! Sería espectacular. Así que muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao, chao. Chao.